Si eres de una generación que calzaba zapatillas en Reebok Pump, masticaba chicle Bang Bang, jugaba con un Spectrum y alquilaba pelis en el videoclub del barrio, te aseguramos que este es tu programa favorito de radio. Remake a los 80. Todos los miércoles a las 8 de la tarde en Uniradio. Rebobina el pasado. Muy bien, Ash. Y dime, ¿qué buscas por aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Tenía una novia maravillosa, Linda. Me alegro mucho por ti, la verdad. ¿Qué le pasó a ella? Un fin de semana fuimos a una pequeña cabaña en la montaña. Pero bueno, Ash, ese plan de fin de semana suena bastante bien, ¿eh? Sigue, cuéntame. ¿Qué pasó? Al parecer, un arqueólogo había estado en aquel lugar apartado para traducir y estudiar su último descubrimiento. El Necronomicon Ex Mortis. El libro de los muertos. Forrado con piel humana y escrito con sangre, ese antiguo texto sumerio contenía extraños ritos de enterramiento, conjuros funerarios y pasajes de resurrecciones demoníacas. ¿Ves tú? Eso ya no suena tan bien. Pero bueno, termíname de contar. Se llevó a Linda y luego vino a por mí. Pero qué mal rollo, Ash. Bueno, tío, lo siento mucho por ti, pero es tu novia y es tu problema. Yo voy a empezar remake a los 80, así que adelante. Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio remaker. Buenas noches, Remaker. Ha pasado la noche de Halloween, Día de Difuntos en España o Día de Muertos en la rica cultura mexicana. El caso es que unos y otros lo habéis celebrado de la mejor forma posible. No me cabe duda que en esta fecha muchos de vosotros habéis recordado viejas historias o leyendas de vuestra ciudad. Aquí, concretamente en Jaén, se habrá vuelto a hablar de historias más o menos reales, como la de aquel famoso piso situado en la avenida de Andalucía, o conocido popularmente Gran Eje, donde algunos dicen que el fantasma de una señora se paseaba libremente por allí y que nadie nunca había podido habitar la vivienda. Los bebés, cuando entraban allí, enseguida se ponían a llorar y los platos y vasos volaban en todas direcciones. Pero también es verdad que si le preguntas a alguien dónde está exactamente este piso, nadie sabe contestar con exactitud. Son otras muchas las historias macabras, que si la habitación del fantasma del Castillo Santa Catalina, que si el motorista fantasma de la cuesta del Río Gordillo, que si el cementerio de las casas de Juan León. Pero sí dicen las voces populares que son ciertas las historias del Triángulo de la Muerte de Jaén. Todos sabéis que la provincia de Jaén hace mucho tiempo tenía una gran cantidad de cortijos y caseríos en su campo, y que hoy en día la mayoría están ruinosos y que pocos quedan en su digno estado. Muchos de ellos, sobre todo en la zona de Alcalá Real, Fraile y Martos, conservan cierta dignidad y en ellos se dan diversas historias de terror, asesinatos, suicidios y ahorcamientos, como si posesiones demoníacas vivieran en ellos. Pues bien, de eso trata hoy nuestra película, Posesión Infernal, una historia más común de lo que parece. Esperemos que este programa sea de vuestro agrado o bien simplemente queda como una advertencia para todos aquellos que penséis este fin de semana hacer turismo rural. Y para contaros la gran historia de Posesión Infernal, hoy tenemos a un Highlander muy especial.
Nuestro Highlander es un maestro del terror. Y no se trata del famoso Carpenter, pero casi. En su haber tiene más de 15 obras de ficción dentro del género. En torno a 30 artículos de investigación sobre literatura y cine del terror. Además, varios libros monográficos sobre vampiros y cine del terror japonés. Pero sobre todo, es un gran amante del cine, un gran amante del ciclo de terror. Y Julio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo. En primer lugar, agradecerte. Julio es el director de nuestra radio, de la Uniradio de Jaén. Agradecerte tu presencia, sobre todo por la agenda tan ocupada que tienes, Julio. Es un placer, de verdad. Traté de mover todas las obligaciones para estar aquí contigo. Me gusta muchísimo este programa, el ambiente que creas. Realmente estoy muy necesitado también de viajar al pasado, sí. Por quitarse uno un poco todo este tipo de obstáculos que encuentra diariamente para tratar de salir a flote, para sobrevivir, aunque bien es cierto todo lo que hacemos pues nos gusta. Pero sí es cierto que llegada ya una edad, pues uno empieza a reciclar, empieza a rebobinar y saca de los estantes, ¿verdad? Y de los cajones, pues esas viejas películas, aunque siempre están ahí, ¿no? Y esos viejos libros que nos acompañan. Y sin lugar a dudas, si yo tuviera que escoger una película referente dentro del cine de terror, esta, Posesión Infernal, es una de ellas. A propósito, sí. Hablabas de ese piso encantado. De Gran Eje, sí. Efectivamente, yo he estado en ese piso. Venga. Sí. Y te comento. A ver, cuéntanos. Pero no llegué a entrar. O apenas. Eres de aquellos que sabe dónde está, pero nunca ha llegado a entrar. Sé dónde está. Me documenté. Sí. Conseguí la llave, porque resulta que el propietario era hijo de una compañera de mi madre del colegio. Sí. Y conseguí esa llave. Fui a una tienda en la cual pues la persona que era propietaria de ese piso regentaba esa tienda cerca del Parque de la Victoria. La tienda hoy en día ya no existe. Sí. Y acompañado por un amigo, Pedro, que hoy está en Alicante ya, trabajando allí, nos personamos justamente en verano, un día de 40 grados fácilmente, 40 y algo. Y tan pronto introdujimos la llave en la cerradura, sonó ese chasquido, nos miramos los dos y dijimos, bueno, ¿vamos adelante o qué hacemos? Antes de abrir la puerta, nos tendimos a ras de suelo, con ese espacio entre lo que es la puerta y el suelo. Sí. Y yo te puedo asegurar, y aunque bien es cierto que me gustan estos temas, soy bastante escéptico y no suelo dar mi brazo a torcer, salvo que la evidencia sea flagrante. Te puedo afirmar que, y no creo que sea sugestión lo que en aquel momento sentimos, emanaba de dentro un frío, pero bastante subrayable. Abrimos la puerta y el frío nos dio en todo el rostro, en todo el cuerpo. Sentimos ese frío. Mi amigo, como se suele decir, salió por patas y yo he de decir que no me atreví a entrar. Julio, ¿qué edad tenías por ahí? Pues tendría unos 20 y pocos. Ya era un tío granado y tenía bastante experiencia ya en el Ya videoclub, había visto bastantes de terror. Efectivamente. Todavía no te había conocido a ti, sí. Que fue a posteriori con ese tour que siempre me suele hacer por los diferentes videoclubs y siempre con la misma pregunta: ¿tiene películas de segunda mano? Que a propósito luego te voy a contar una anécdota sobre Posesión Infernal. Perfecto, porque Julio, a mí me llama muchísimo la atención dentro de ochentero total, videoclubero total. Yo te conocí en mi videoclub, como tú bien dices, amas el terror y amas el cine. Pero me interesa mucho porque hoy tu presencia para mí, ¿sabes? La siento, está cerca y... Es la fuerza del bosque. Sí, en esta cabaña ruinosa. Y entre tú y yo, ya que estamos tan cercanos y... una pregunta que parece muy simple, pero a lo mejor es complicada. ¿Por qué te gusta tanto el género de terror? Para dar una razón, tendría que remontarme a los 5 o 6 años. Cuando yo tenía esa edad muy temprana, recuerdo perfectamente pasear por Jaén, cerca del entre comillas, fenecido Cine Rosales, cerca de la iglesia de San Juan, si mal no recuerdo, y pasear, de la mano de mi padre y ver una cartelera
con el Drácula de John Badham, ¿verdad? Ajá. Y en aquel momento quedé fascinado, a pesar de que es una película, como bien tú conoces, de finales de los 70, pero con un aporte visual, con esa estética de la Hammer, ya digo, visualmente muy bella, que no tenía o no contenía al menos en la portada, y tampoco realmente en el desarrollo de la película, aunque tiene momentos puntuales de extrema, podemos decir, explicitud, sangre, etcétera, etcétera. A pesar de que no me aportó una sensación macabra, sí que es cierto que algo me llamó la atención de aquella cartelera. Sí. A partir de ese momento empecé a rebuscar entre líneas todo aquello que caía entre mis manos, todo aquello que trataba un poco de descubrir, porque claro, los padres a esa edad siempre tratan de evitar, ¿no? Que uno esté en contacto con ese tipo de literatura, con ese tipo de cómics, con ese tipo de cine. No es así hoy en día, porque como bien sabes, la literatura infantil está plagada de monstruos, ¿no? Creatividad, además. Efectivamente. Yo creo que es totalmente redundante hacia la creatividad, algo necesario en la educación hoy en día. Correcto. Bueno, pues a partir de ese momento yo empecé a amar el género. Y empecé a entrar en contacto, digamos, indirecto con las criaturas de las tinieblas, también con la ciencia ficción, con Alien. Ajá. Recuerdo escapar de casa para ver Alien cuando tenía pues 9 años y que no me dejaron evidentemente entrar, pero se me quedó plasmada aquel subtítulo de "En el espacio nadie puede escuchar tus gritos", y a partir de ahí fue creciendo, ¿verdad?, mi afición por el cuando por más el te lo prohibían más. Claro. Y luego recuerdo, sin lugar a dudas, para mí yo creo que el fundamento y la plataforma o digamos la lanzadera ya para amar este género fue la serie adaptación de la obra de Stephen King de Salem Slot, El misterio de Salem Slot, aquella serie que ponían en Antena 3 los martes a las 9:15, si mal no recuerdo, y yo la veía pues detrás del sofá. Aunque ya no recuerdo si Antena 3 fue la primera que emitió, porque por aquel entonces creo que Antena 3 todavía no Alucine. Bueno, y Noche de Lobos. Noche de Lobos. Qué barbaridad. Todo aquello. Por cierto, te tengo que pasar que tengo un listado de todas las películas que pusieron en Noche de Lobos, ordenadas cronológicamente, me acabo de acordar. A mí me interesa mucho Julio como bien coordinador de la radio, de proyectos, persona en intelectual, pero me interesa mucho también Julio cercano a ese videoclub, como persona, como personaje terrorífico de Jaén, que todos sabemos, pero a su vez que nos resulta, para mí personalmente, muy cariñoso, muy emblemático, sobre todo pues acercamiento al videoclub. Entonces quiero hurgar un poco más, de forma rápida. ¿Te acuerdas cuál fue la primera película que alquilaste en VHS? No me digas que tú eres ochentero puro. Bueno, recuerdo, tú además también lo tendrás en mente, aquel videoclub referente en Jaén, el Manif. Sí. Hacíamos cola los sábados para bueno, pues alquilar las películas. Realmente el título así en particular me resulta complicado definirlo. Yo diría que estaría cercano a Posesión Infernal. Lo que ocurre es que, también por aquel entonces El Resplandor, Las colinas tienen ojos, Viernes 13, y sobre todo me viene a la mente, que puede ser que fuera la primera película que yo alquilase por aquel entonces, me viene a la mente Anticristo, ¿verdad? Y también pues El Ente. Se me viene también evidentemente La Profecía. No cabe la menor duda. Por ahí estuvo la cosa El Exorcista. Sí, porque Tiburón yo creo que después de verla en cine con 6 años, que para mí es la película. Y Julio, ¿tú no te acuerdas de pequeño de haber alquilado dibujos animados? ¿Nunca? Era lo que hacíamos todos los niños. En absoluto, vamos. En absoluto. Alguna de Scooby-Doo seguramente, pero no tengo ese tierno recuerdo. Oye, es fascinante todo lo que cuentas, pero vamos a adentrarnos un poco en la película porque tenemos muchas historias también ahí. Vamos a escuchar primero, vamos a dar paso al tráiler, vamos a escuchar el tráiler que nos refresque un poco de lo que era, ¿de acuerdo?
Pues me imagino que será una casa muy vieja. Entonces, ¿ninguno de nosotros ha visto la casa? Scotty, ¿has encontrado algo? Se titula Mortorum de Monto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios. Lo que quiero es irme de aquí inmediatamente. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. ¿Por qué me torturáis así? ¿Por qué? Julio, ¿te atreves a hacernos la sinopsis de la película? Bueno, es básica. Realmente la premisa argumental de esta película que realmente supone pues ese pecado de juventud de Sam Raimi, aunque bien es cierto había filmado, creo que en torno a unos 6 o 7 años antes. Es una película de 1961. En torno a 1970 y algo él filma, mejor dicho, un cortometraje que creo que se llama Within the Woods o algo de eso, ya muy obsesionado con el tema del concepto del bosque, que además es un referente muy claro dentro de la literatura infantil, los cuentos infantiles, ¿no? Además dicen que ese largometraje fue donde recaudó los fondos necesarios para hacer este proyecto que era el que él tenía realmente en la cabeza. Un proyecto que al principio, ellos tenían marcado, si mal no recuerdo, 100.000 euros aproximadamente, al final quedó en 150.000 euros. Sí. Que leyendo el otro día, 150.000 dólares en este caso. Y llegó a recaudar 375.000. Efectivamente. Y leyendo el otro día unas estadísticas, tú fíjate que la tercera parte de Spider-Man le costó 150 millones de dólares. Con lo cual es, que es no sé cuántas veces más, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, tremendo. Después de ese Within the Woods y después de esa Posesión Infernal 1981, evidentemente él se lanza ya al estrellato con aquella Darkman y todos hemos visto todas las películas posteriores. Pero te comentaba que la premisa argumental es básica. 5 jóvenes se dirigen a las montañas de Tennessee para alojarse en una cabaña para pasar el fin de semana. Fin de semana rural. Efectivamente, como tú decías al principio. Y realmente lo que está haciendo es compilar bastantes ideas de esos referentes, esos directores que él tiene o que tenía en mente, sobre todo de George Romero. Es decir, básico y elemental y fundacional en toda narrativa de terror de aquellos tiempos y también en la actual es el recinto claustrofóbico cerrado y digamos el acoso por parte de las criaturas, en este caso criaturas infernales. Pero una de las cosas que a mí más me gustan de esta película es que realmente hibrida diferentes fórmulas dentro del género de terror, porque es una película sobre casas encantadas, es una película sobre zombies, es una película que entra de lleno en el gore. Y evidentemente también es una película sobre posesiones infernales. Y además desde el apartado o desde el punto de vista técnico, como tú bien sabes y probablemente ahora comentaremos, es un hito absoluto, porque a pesar del presupuesto bajísimo y muy limitado, la creatividad, el brío narrativo, el pulso firme de este director y además las condiciones tan, yo diría que infrahumanas en las cuales filmaron la película, que se parece mucho en ese sentido a La Matanza de Texas, que tú bien sabes, en esa escena del abuelo que tiene que pegar con un martillo a la víctima. Pasaron más de 24 horas rodeados de aquella
carnaza y de aquellos restos de animales, aquello apestaba. Sí. Y en el caso de Posesión Infernal también prácticamente lo mismo. fue casi... Sí, las condiciones, sabes tú, que en principio tenían intención de grabar en una cabaña. Sí. Cuando llegaron a la cabaña en Tennessee, estaba ocupada por ocupas. Y tuvieron que realizar el desplazamiento, buscarse casi in situ una cabaña que estaba destrozada y tal, que es realmente la protagonista de la historia. El casting fue un casting, bueno, sabes que es una película bajo presupuesto, la realizaron entre amigos, en este caso el Campbell, el protagonista, Ash como el cual estaba previsto que muriera al final, por eso su nombre, Ash de cenizas, que luego ya en el ejército de las tinieblas y tal le dan otro sentido, le dan otra historia. Bueno, ven ya ahí el filón económico, pero el casting, las 5 chicas, que yo no sé si a ti no te eran 3 chicas, no sé si te resulta raro, iban 2 chicos y 3 chicas. Un poco raro. Tocaban a más chicas, de la cuenta. Sí. El casting fueron todas las chicas con sus novios porque creían que era una película porno o erótica y... Bueno, aquellos tiempos que realmente se estilaba mucho, ¿no? Tú bien sabes, con aquellas películas de carcasa roja, que lo mismo te servían una cinta de Lucio Fulci que te servían una de Manuel. Las productoras apostaban por la pornografía, no solo en el sentido erótico, sino en el sentido también del terror. No eran años para trascender los límites. Se encontraba mucho ese tema dentro del cine de terror, ¿verdad? Sí. Los 80. Venimos, o en ese caso, esa heredad de las películas de terror de los años 70, que son realmente cruentas, muy viscerales. Es el terror del gótico americano. Tú has citado Las colinas tienen ojos. Yo he citado La matanza de Texas. Bueno, pues vienen todos aquellos, digamos, paletos, entre comillas, de los lugares, de los espacios rurales de Estados Unidos, que son los espacios recónditos, los espacios excluidos, en los cuales se encuentran a familias de dementes, a caníbales. Y evidentemente esa exploitation, ¿no? que campa a sus anchas en el cine de terror en los 70, a finales sobre todo, y en los 80 también hay una recuperación de esa opción, que además vuelve a tener un revival muy claro en los parámetros de esa serie Master of Horror, en la cual pues bueno, entraron en lead pues diferentes directores, como tú bien sabes, Tobe Hooper, Carpenter y tantos otros, Coscarelli, y volvían a revisitar un poco pues todos aquellos elementales, el terror, la chica que tiene que mostrar los senos, que tiene que haber sexo, bueno, y ahí pues tenemos los gritos, ¿verdad? También los gritos de las chicas. Bueno, y además fíjate, hay una cuestión básica que además también se revisita hoy en día, que es la banda sonora. Para mí, la banda sonora de esta película es absolutamente, bueno, un puntal expresivo, tematizado. No es ni mucho menos una música de fondo, no es un elemento secundario. No es una fanfarria, no es una fanfarria, fíjate, es una banda sonora hecha a medida para la película. Estridente, demoníaca, sin lugar a dudas. Se utiliza mucha cuerda, pero ahora hablaremos ahora de eso. Pero oye, has citado, igual que te he comentado antes, Las colinas tienen ojos. ¿Sabes qué anécdota tiene esta película de esa? Pues no, pero antes permíteme, porque he dicho 5 chicos que van a una cabaña en Tennessee, efectivamente pretenden pasar un fin de semana allí en el campo, y de repente pues encuentran un libro en el sótano. Y es, bueno, leen el libro, además escuchan un magnetofón, porque hay 3 elementales muy claros. Evidentemente está el libro, Necronomicon, este libro de los muertos, está el magnetófono, donde un, digamos, científico o un investigador previamente pues ha hecho una serie de indagaciones en el apartado de las posesiones diabólicas y deja grabado esas sesiones, ¿verdad?, de investigación. Y después hay un cuchillo ritual, y esos son los 3 elementos en los cuales se basa el argumento, que a partir de ese momento, y además en un punto de inflexión, bajo mi punto de vista, absolutamente memorable dentro del cine de terror, como es el instante, la secuencia en la cual la chica está mirando por la ventana y de repente, cuando están jugando las cartas, se vuelve con los ojos blancos y bueno, y se eleva. Bueno, ese momento para mí es absolutamente mágico, y pasa todo lo demás. Con respecto a Las colinas tienen ojos, pues desconozco la anécdota. Bueno, en la matanza de Texas, del director Hooper, aparece un cartel de tiburón.
y hace una apología sobre las películas de Spielberg, diciendo que su película da más miedo que las películas de En La Matanza de Texas aparece un póster de tiburón. Sí. Y en este caso el director quiere hacer la misma apología. Y justo en la escena donde Ash baja las escaleras, que su amigo se ha escondido al final del refugio, entrecortado aparece al final un cartel de la colina tiene ojos. Sí. Para decir, no, la película que más miedo da es la mía, es Posesión Infernal. Ni La Matanza de Texas, ni Tiburón, ni ninguna es otra. el constante juego de referencias intertextuales, ¿verdad? Todo, porque todos los directores en su época parecía que eran colegas, que se conocían todos, que tenían sus vaivenes, que vivían en un pueblo. No lo sé, hoy en día será esa cuestión totalmente diferente, ¿no? Pero fíjate ese tipo de anécdotas que deja de circunstancias la película. Igual que, por ejemplo, el libro de los muertos lo dice el primer, Posesión Infernal, dice el libro de los muertos, creo, pero Necronomicon no lo dice. El segundo no lo cita como tal en el primero. Luego, la película tiene sus tintes, lógicamente, también cómicos, porque llegar a una cabaña y encontrarte de repente allí la investigación de un señor que la ha dejado encima de la mesa para que se reproduzca y evoques a los muertos. Pero luego, sí es verdad, el punto que has tratado, la trilogía del libro, la cinta y el cuchillo. Eso se repite en más películas de terror, ¿verdad? Por ejemplo, antes de... Porque comentabas efectivamente la aparición del póster. Hay otra cuestión básica para mí dentro de Posesión Infernal. Hemos hablado de la música. Pero también hemos hablado de la increíble creatividad, insólita diría yo, del maestro Raimi, ¿no? Cuando dirige y además aporta la expresividad de la cámara al hombro, de la cámara al hombro y de la cámara subjetiva, porque no olvidemos que previamente ya, a mediados de los 70, Spielberg, precisamente en Tiburón, le había legitimado, digamos, al antagonista, a la contrafigura, al propio Squalo, al tiburón, al malo de la película, la posibilidad de realmente, visionar al resto de personajes y al personaje, o mejor dicho, al espectador, ver a través de los ojos del malo, que esto también ocurre en La Noche de Halloween, ¿verdad? De Carpenter, cuando al principio ese asesino va matando a su familia. En Posesión Infernal volvemos a tener ese aporte de la cámara subjetiva con esa cámara, ¿verdad?, vertiginosa a través del bosque, que es la fuerza del bosque, que es la fuerza demoníaca, y eso le aporta, digamos, pues una versatilidad bastante impresionante, ¿no? Porque coge al demonio como primera persona, correcto. recorriendo todo el bosque. Sobre eso también, Julio, hay anécdotas, porque los medios de cámaras de aquella época no eran los mismos medios que hay hoy en día, y recorrer por mitad del bosque a tan alta velocidad sin poder hacer un traveling con unas guías, con unas vías, con la cámara y sin poder tener una cámara al hombro como hoy en día se puede llevar, le llevó a desarrollar la imaginación y unos buenos bíceps, porque por lo visto ataron una cámara a un tablón, al tablón, y empezaron a tirar por todo el bosque con el tablón para poder grabar esas escenas vertiginosas de acción tan verticales. Y la imagen del estanque es lo mismo. De hecho es que tú aludías a Campbell. Campbell, en muchos de los momentos de la película, ejerce de ayudante de cámara, es decir, bastantes planos, efectivamente, bastantes planos de Posesión Infernal son fruto también de la imaginación o de la cooperación e interacción entre Raimi y Campbell. Él al principio entró en el proyecto, digamos, como tú bien sabes, como amigo, pero a posteriori ya se fue embebeciendo de esa esencia de Posesión Infernal hasta llegar a, tú también lo has dicho, a ser el referente y además yo creo que la estampa más clara de la propia continuidad de esta franquicia, ¿no? Y luego otro fundamento también de la obra, aparte de la calidad, que me parece más que constatable, y además yo creo que en este sentido hay una opinión generalizada acerca de la valía de esta cinta, fue el aporte tan grande de visibilidad y el espaldarazo tan impresionante que supuso la opinión de Stephen King. Efectivamente, sí. Claro, el gurú absoluto del terror literario, que a propósito, hablando de terror literario, no podemos olvidar tampoco la referencia muy clara de Sam Raimi a toda la literatura de Lovecraft.
propio libro de los muertos, todo ese tipo de mitología ancestral y primitiva. Y luego, evidentemente, también otros referentes, no solo Romero, también está Fulci. Fulci, en el propio año 81, lanzaba aquella casa al lado del cementerio, que tú recordarás que una delicia absolutamente, que también incluía la premisa de las voces del pasado a través de un magnetófono, digamos, explicando cómo había sido el experimento de un científico, de una persona o de un entendido, bueno, pues con elementales pues de redividos, es decir, zombies, posesiones infernales y tal y cual, ¿no? Entonces hay un entramado ahí, como tú también has dicho, una intertextualidad que, a pesar de crear en momentos determinados esa sana competencia entre los directores, al final iban todos a una, y cuando uno iba a ver una película, bueno, pues presentía los guiños a otra, ¿no? Eso hoy en día lo sentimos y lo presentimos, o mejor dicho, lo leemos y lo interpretamos porque ya hay una ausencia de originalidad en los guiones, y nos suena todo a lo que ya se ha hecho, ¿no? Pero en aquel entonces sí es verdad que eran las puertas que se dejaban entreabiertas para dejar entrar la idea de otro director y, bueno, a lo mejor cambiarla, reinterpretarla, puertas reescribirla. Que se comunicaban, por decirlo así, todos bebían de todos. Hoy en día tenemos efectos especiales, pero no, antes no había esos efectos especiales, antes había guión, ahora no hay ese guión, por eso echamos un poco de menos quizás ese cine de terror de los 80, ¿no? Sí. A propósito de lo que decía de Stephen King, sabemos que esta película en Estados Unidos no fue muy aceptada al principio. Aquí se estrenó en el 83, se realizó en el 81, se estrenó en el 83 y fue acogida por el Festival de Cannes y por el de Sitges, que fue donde dicen que la vio Stephen King, si no me equivoco. Realmente la frase de Stephen King fue: es la mejor película de terror del 83. Dicen que su mayoría de escenas la vio con la cara tapada, con las manos en los ojos. Dicen que a partir de ahí fue como tú bien has comentado, su estrellato, ¿no? Luego, aparte, también, si mal no recuerdo, me parece haber leído en algún libro que el montaje lo realizaron en una productora en la que precisamente estaba trabajando uno de los hermanos Coen. Sí, efectivamente. Los hermanos Coen, uno de los hermanos Coen. Joel Coen, creo que era. Sabemos luego que hicieron El Gran Lebowski, etcétera, títulos súper independientes, súper bien recibidos en Estados Unidos a pesar de ser independientes, pero uno de los hermanos era ayudante de cámara. Y apostó plenamente también por la película. Y al hilo del tráiler que has puesto antes, tú fíjate, hay películas que envejecen mal. Y otras que son clásicos auténticos y que por más años que pasen por ellas realmente pues permanecen siempre brillantes, ¿verdad? Y además como el primer día. Tanto a Posesión Infernal como al Exorcista le han venido muy mal. No hablo ya de los remakes o de las continuaciones. Estoy hablando de la propia película, es decir, hablamos del Exorcista. Friedkin, tenemos luego después esa versión del director, de acuerdo, excelente, con la suma, verdad, de esa secuencia, verdad, de Riga bajando las escaleras a la inversa y tal. Pero el principal problema de estas películas cuando se reestrenan, que además yo recuerdo haber visto Posesión Infernal en vídeo, evidentemente, pero haber asistido en Sevilla al reestreno en una de las salas, porque se reestrenó más tarde, en los 90, el principal problema es el doblaje. Sí. Y el doblaje, evidentemente, no porque las voces cambien, que cambian, evidentemente, sino porque a veces cambia incluso el guión. Y cuando tú ves, o cuando vuelves a asistir a la proyección, o reproyección, si se puede decir así, de Posesión Infernal o del Exorcista, y está rodeado de adolescentes que están riéndose durante toda la película, porque realmente se trata de adaptar un diálogo a los tiempos actuales a través de tacos, a través de expresiones que suenen un poquito más juveniles, se cargan la esencia de la película plenamente. Y luego hay otra cosa que te quiero apuntar. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver Posesión Infernal, Evil Dead, en versión original, pero hemos de decir nuevamente que tenemos excelentes actores de doblaje y actrices de doblaje y sobre todo efectos especiales que hacen que la película en versión española sea mucho mejor que la inglesa o que la americana, en este caso, la anglosajona, porque los efectos especiales que se utilizan en las voces de los demonios o de las mujeres poseídas son mejores porque están hechos, tú que eres también rockero, están hechos con los típicos efectos de la guitarra, el flanger, el chorus y todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí se calentaron mucho la olla en el tema del doblaje, además un aporte, ya lo he dicho,
ya no solo visualmente, sino acústicamente y en el apartado de la banda sonora y todos los ruidos y tal, es tremendo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que tú eres de habla inglesa también, pero yo no veo no veo nada en versión original subtitulada. No por nada, sino porque hay muchísimo actor de doblaje español que se merece ese trabajo porque son muy buenos. Tú escuchas la voz de Al Pacino, la original, y escuchas la del actor de doblaje y no hay color, o la de Robert De Niro. Tenemos unos actores y actrices de doblaje absolutamente impresionantes. A propósito de lo que has dicho de la película acercándose a los jóvenes en la sala de cine, que es el ambiente que crean entre ellos, esta película tenía mucho marketing para eso, porque al principio la película se iba a llamar El libro de los muertos, y en marketing le dijeron que por favor que no pusieran ningún título donde apareciera la palabra libro, porque los jóvenes no irían a verla. Tú fíjate como lo que es el aporte. ¿Qué te parece si escuchamos alguna escena, si la narramos? ¿Pasamos a la escena lapidaria? La escena lapidaria. Todo el mundo. Entonces era como tú, ¿verdad? Sí, igualito que yo. A ver si te parto la cara. No, ¿qué quieres Iba decir? todo ese rollo del oeste. Ashley, ¿qué Hacía haces? decorados para películas. Callaos. Shh. Escuchad esto. Es la cinta que hemos encontrado abajo. Han pasado algunos años desde que comencé a excavar las ruinas de Kandar con un grupo de colegas. Mi esposa y yo nos hemos retirado a una pequeña cabaña en la soledad de estas montañas. Aquí he continuado mis investigaciones sin ser molestado por las distracciones de la vida moderna y lejos del mundo académico. Creo que he descubierto algo muy importante en las ruinas kandarianas. Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Se titula Mortorum de Monto, que significa, más o menos, el libro de los muertos. Está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana. Es un tratado sobre los demonios, la resurrección y las fuerzas que merodean por los oscuros bosques y los rincones más ocultos del dominio del hombre. En las primeras páginas se advierte que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir, y que pueden volver a la vida mediante los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. Oye, ¿por qué lo paras? Julio, ¿tú has tenido alguna vez en tus manos un libro parecido al libro de los muertos? ¿Escrito con sangre y de piel? No. ¿Sabes lo que pasa? ¿Es que pura leyenda? Bueno, supongo que lo sabrá, ¿no? Y en algún mercadillo extraño que otro al que he acudido, alguna historia me he encontrado, pero yo con esas cuestiones soy bastante respetuoso, ¿sabes? Me gusta el terror, me gusta evidentemente tanto la literatura como el cine y el arte en general relacionado con este pero después trato siempre de no colarme, ¿vale? No saco los pies nunca del plato. Y aunque tuviera la oportunidad de tener un libro así, no lo tendría, porque alguna que otra vez algún amigo me ha regalado un ataúd de verdad, de madera de pino en miniatura. Pero bueno, eso que es una indirecta. Claro, y no he querido tenerlo en el despacho. Porque te habrás quedado sin amigo, ¿no? La verdad. Pues sí, porque entre los que me han regalado eso o me han regalado una araña disecada porque saben que tengo aracnofobia, pues pierdo amigos en el camino, ciertamente. ¿Quién tiene un amigo un tesoro? ¿Tener amigos para eso, Julio? A propósito, quería comentarte, además, tú bien lo sabes, es decir, esta secuencia que tú has elegido, me parece fundamental dentro del desarrollo de la película, porque es realmente el único aporte narrativo fundado dentro de la narración. El resto todos son pues escenas de acción, porque aquí es donde está realmente la esencia argumental de Posesión Infernal, efectivamente. Además, date cuenta, porque son muchos los detalles que podríamos referir, pero hemos hablado antes de la banda sonora, pero no es menos cierto
y además tenemos que hablar de una progresión increscendo, porque claro, evidentemente poco a poco se van involucrando estos personajes en la acción y en el ambiente, ¿no? Pero no hemos de olvidar el primer punto, digamos, de referencia desasosegante que hay en la película, que es el movimiento y el movimiento rítmico, podemos decir, de ese banco que hay en la entrada de la cabaña, efectivamente. Efectivamente, y ese toque que poco a poco nos va como martilleando, ¿no?, en la mente, aparte del momento en el que, bueno, pues el reloj, etcétera, etcétera. Es que tampoco quiero crear spoiler, pero esa escena está súper usada, como tú dices, súper, en la escena del banco, plaf. En otras películas se hace mucha referencia a Posesión Infernal. Hay una película que es Danny Darko, que lleva a la novia al cine y están viendo Posesión Infernal, sale justo esa escena, plaf, es fundamental. Es fundamental porque lo que está refiriendo claramente es la progresión del suspense hasta el momento del horror, porque esta película ilustra clarísimamente cuál es la diferencia entre el terror y el horror. El terror es un proceso, sobre todo es una argumentación encadenada y secuenciada psicológicamente, de una tortura, de algo que parece que va a aparecer, precisamente una sugerencia de algo que no se ve pero que realmente nos está provocando ese terror, ¿no? Eso es lo que nos expone muy bien al principio de la película Sam Raimi. Y después viene el momento del horror, que es cuando se desata ya el instante en el que se abre la puertecita del sótano. Es cuando empieza realmente, cuando se abren las puertas del infierno en la tierra, ¿no? Yo creo que hay otra escena de terror que has narrado tú antes, que la vamos a escuchar para ahora, que es fundamental. Ahora sé que mi esposa ha sido poseída por un demonio candariano. Me temo que la única manera de detener a quienes han sido poseídos por los espíritus que menciona el libro es descuartizarlos. Quisiera irme ahora mismo para evitar este horror, pero he visto sombras moviéndose en el bosque. Y no me cabe duda de que lo que he resucitado mediante este libro va a venir a por mí. Bien, déjame pensar. Es un 7. ¿De qué palo? De diamantes. No, espera, corazones. Increíble, 7 de corazones, has acertado. ¡Ay! He adivinado la carta. Sí, es impresionante, Linda. No sé. Creo que esto es lo que llaman percepción extrasensorial o algo por el estilo. Probemos con otra carta. De acuerdo. Es un 7. ¿Cómo es posible? Reina de picas. Reina de picas. 4 de corazones. 8 de picas. 2 de picas. J de diamantes. J de trébol. Interrumpido nuestro sueño y nos habéis despertado de nuestro antiguo descanso. Moriréis como todos los anteriores. Os mataremos uno a uno. Bueno, yo me reafirmo, JP. Efectivamente es el doblaje nuevo. El doblaje nuevo. Porque sigue siendo una secuencia absolutamente escalofriante. Pero empieza a perder esencia ya, ¿verdad? Empieza a perder esencia con esa actualización. Las voces suenan muchísimo más puras, están más escogidas. Es más un producto de diseño. Porque realmente lo interesante y lo que llama la atención de esta película, tú lo has dicho y además, todos los críticos así lo subrayan, es la limitación de medios, el haber hecho algo realmente que queda como a medio camino, pero que finalmente resulta pleno, y efectivamente que eran actores y actrices amateur. Efectivamente. Que no olvidemos, Julio, que esta película fue muy censurada. Fue una película que se le cortó muchísimas escenas y luego llegó un momento en que la censuraron. Hubo un momento en el que creyeron que era como Holocausto Caníbal. Sí. Y fue totalmente anulada porque tenían miedo, tenían cierta expectativa de que se hubieran usado escenas casi reales. Hasta que un juez, no sé dónde, vio la película y dijo, bueno, esto no tiene nada de real, es totalmente fantástico. Bueno, es que la película tiene secuencias violentísimas. Sí. Por ejemplo, yo dudo mucho, aunque este remake de Fede Álvarez del año 2013, pues sacó también a
la luz pues esa escena famosa de la violación del bosque, digo que dudo mucho que hoy en día se pudiera filmar algo de forma tan absolutamente visceral y violenta. Incisiones de lápices en el tobillo, decapitaciones con sierra. En muchos casos, además, yo creo que alusión clarísima, ha sido criticada por un sentido misógino, es decir, hay una violencia constante, una violentación del cuerpo de la mujer que es muy evidente, ¿no? Además, la escena que fue muy criticada, la escena de la violación por parte del bosque, a la chica, muy censurada, que por cierto tú tienes que saber que en Japón fue aclamada, fue fascinante. Pues desconocía. Fascinante, porque tú sabes que allí hay una... Es que los japoneses son muy calladitos, pero luego tienen una vida interior un poquito. Sabes que hay manga de... de término alto contenido sexual, donde se realizan pues muchas inclusiones sexuales, etcétera, por elementos fantásticos, elementos extraterrestres, ovni o elementos ficticios, tal. Y en el único sitio donde no fue censurada fue en Japón por la alusión que hacía eso. Pero bueno, el director dice que fue un error, pero luego que no debería haberlo hecho nunca, pero luego no dudó nunca en volver a hacer la inclusión en el remake que hizo posteriormente, cerca del 2000. Bueno, y luego, aparte, compensa un poquito con esa escena tan absolutamente brillante del momento en el que se produce la entrega del novio a la novia de ese anillo, ¿verdad? Efectivamente. Y anda, que el momento en el que el novio tiene que cortar en pedazos a la novia. A la novia. ¿Tú sabes que cuando se terminó el rodaje hicieron una cápsula del tiempo? Ah, pues tampoco lo sabía. ¿Y qué introdujeron? En una caja de tabaco, de puros o tal, enterraron, según dicen, un trozo de la rama del árbol de la violación, una bombilla del rodaje y un papel donde dice el director cuál era el verdadero motivo del rodaje de la película y por qué la hicieron. Actualmente, en el año 2015, ¿saben qué se ha concluido eso? En una cabaña donde todos los fines de semana hacen botellón y al lado llena de agujeros buscando la caja que nadie ha encontrado. Nadie ha encontrado. Y además Raimi, que está en otras cosas. Sí, no sé si ojalá verdad, mentira, ojalá que nunca le dé la espalda a sus orígenes, ¿no? Porque si no es por esta película, yo estoy seguro que Raimi no habría llegado. En esa época siempre había ahí una película clave. ¿Qué te parece si hablamos brevemente de los remakes y de la serie que se estrenó el día 30? Vamos a la sección del remake y escuchamos el primer remake. El remake prohibido. Por favor. Vamos. Tienes que sacarme de este sitio. Deja este libro en paz. No. Tú no lo entiendes. Había algo en el bosque que está aquí mismo con nosotros. Ahora. He liberado algo de ese libro. Julio, ¿has visto el remake? Este remake. El remake de 2013, ¿no? 2013, sí, Fede Álvarez, sí. Además me pareció un remake muy correcto. Soy bastante reacio a los remakes, ¿no? Un poco serio. Me parece muy cruento, aunque no por ello más violento que la primera. Yo siempre defenderé la original como incluso más violenta, por menos que sea, o por más que sea menos gore que esta revisitación, ¿no? Porque lo que sí que se nota es, además de la inclusión de nuevos elementales argumentales, como por ejemplo el tema de las sustancias psicotrópicas, ¿no? ¿Verdad? En la juventud, esta especie de moraleja o de lección didáctica, lo que se nota es que efectivamente el director trata de aferrarse al impacto visual, sobre todo ya al final, cuando nos mete toda la carnaza y en esas secuencias, como digo, concluyentes en las cuales pues salta sangre por todos lados. Pero me parece
que, aunque en concepción, y es una plasmación muy clara de la filosofía de la original, me dejó un poquito frío por lo que acabo de comentar. Me parece que hay mucha violencia y poca esencia, y por lo tanto no hay una continuidad, digamos, en ese espíritu. Aunque yo creo que tenemos que hablar que el verdadero remake de esta película es Terroríficamente Sin lugar a dudas. Terroríficamente Muertos, donde el director quería realmente utilizar las mismas escenas que en la primera película, incluso un propio metraje de la primera película, pero las distribuidoras que estaban haciéndose de oro con Posesión Infernal no le permitieron. Entonces la opción fue volver a grabarlo. Y remake del mismo director, exactamente igual, solo que con menos personajes. No sé, la gente lógicamente le gusta mucho más Posesión Infernal la primera, porque yo no tengo duda, porque el Ejército de las Tinieblas tiene se me escapa totalmente, un ámbito totalmente. Comentar por último, que nos vamos quedando ya sin tiempo. Hemos hablado de la música. Joseph Loduca, un guitarrista de jazz, el cual pues introdujo la música en todas las sagas, incluso en la última también. Se nota por el margen de improvisación que hay en las notas, ¿no? Que son atonales a veces incluso. Y es genial. Y de hecho, en la versión serie que se acaba de estrenar, se estrenó el día 30 para Halloween, que ya se puede ver en inglés, en la cual tiene confirmadas 2 entregas ya, perfectamente, y también introduce la banda sonora. Es decir, que tenemos a Ash ya en plena, así se llama, Ash versus Evil Evil. Lo tenemos ya en plena acción para verla. Así que, Julio, te voy a pedir ahora 3 títulos de videoclub, porque vamos a pasar a la siguiente sección. Yo que creía que ibas a poner aquella frase famosa de vamos a cogerte, ¿te acuerdas? Sí. A ver, dime. Vamos a pasar a la sección, al remake, el Socio 1 Millón. El Socio 1 Millón. Julio, bien sabes tú que los socios del videoclub llegaban, del buen socio del videoclub, dejaba su película, pagaba 15.000 pesetas por su película, se largaba del videoclub, pero tenía acceso a alquilar cualquier otro. Y 15.000 pesetas a veces se pagaban cuando se te perdía la película, porque yo recuerdo haber perdido El Exorcista 2 en el Parque de la Victoria, que estaría yo haciendo en ese parque, para perderla, y tuve que acoquinar las 15.000 pesetas, sí. Oye, ¿me dice un título de 100 pesetas, otro de 200 y otro de 300? ¿De las que me costaron a mí 100, 200 y 300 o por el valor? Por el valor. De 100 una de serie B, de 200 una de sobremesa y de 300 pesetas un gran título. Vamos a ver. Recurro de nuevo al género de terror, ¿vale? De 300 pesetas nos vamos a quedar con Posesión Infernal. De hecho, bueno, no va a quedar tiempo, pero te iba a contar una anécdota que me pasó a mí en el videoclub de Linares, el videoclub Virginia, si mal no recuerdo. Sí, me contaste, fuiste a comprar la película. Fui a comprar la película, la vi en la lista de películas de 100 pesetas, sí. Me dio casi un pasmo allí, porque no tenía, además era la versión original totalmente en VHS, y cuando le fui a ofrecer dinero a la mujer se dio cuenta de que era una joya lo que tenía allí, y al final no me la vendió, con lo cual la vendería por... Bueno, entonces 300 pesetas sin lugar a dudas a Posesión Infernal. 200 pesetas pondría la de, pues en este caso la de La Profecía. La Profecía. Y a 100 pesetas vendería la primera de Pesadilla en Elm Street. Buenos títulos. Pues Julio, lamentablemente estamos llegando al final. Qué pena. JP. Necesitamos otra hora. Me metes en el videoclub para sacarme. Suena nuestra sintonía final. Por mi parte, lo único que queda es agradecerte totalmente tu colaboración, todos tus conocimientos dentro del videoclub, del género del terror, como amante del cine, como amante del género y como gran persona. Muchísimas gracias. Se nos quedan aquí. Recordar, y aprovecho la posibilidad en la onda, que gracias a tu apuesta en la Uniradio, nosotros, Remake el 80, podemos estar aquí, y que todos los remakers tienen una cita todos los miércoles gracias a que nos has dejado este pequeño espacio para hablar. Y gracias a colaboradores y colaboradoras como tú, ¿verdad? Pues esta radio sigue adelante, además creciendo con este programa que, bueno, me ha encantado estar aquí contigo. Ahora supongo que ya en Off the Records nos pasaremos a la habitación detrás de la cortinilla del videoclub, y bueno, sigue habiendo títulos de terror, que no piense mal la gente. Bueno, te invito a otro programa que vengas me encanta
encantaría. Cuando vos pueda, y nada, que siga igual de terrorífico. Para Tiburón, siempre. si quieres Perfecto. podemos analizar. Perfecto. Aunque hay antes de los 80, pero bueno. Muy buena ¿Vale? vuelta. Agradecerle a todos los remakers, a todos los seguidores, recordar las redes sociales, el Facebook de Uniradio, Facebook de Remake a los 80, el Twitter y bueno. Nos vemos la próxima semana con un programa especial. Tendremos a Fernando Esteso con nosotros por la entrevista. ¿Qué tal? Una película, un título, creo que vamos a hacer... Los Vingueros. O Los Vingueros, Roque III. Lo vamos a dejar ahí en duda todavía. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.